escuchando, a los que nos estén viendo, por supuesto. Y obviamente quiero presentarme brevemente. Yo soy José Antonio Rosas Valencia, cofundador de SCAP, que hace algunos años obviamente me inicié en el camino de adultos mayores y lo hice desde la práctica, desde el día a día, que es la mejor manera de tener contacto directo con lo que pasa. Siendo administrador y socio, yo me doy cuenta que en este camino justamente el talento humano era lo que nos hacía falta, que realmente lo que necesitábamos era los cuidadores o la profesionalización de los cuidadores, porque cuidar no solamente es asistir, definitivamente, sino dignificar, acompañar y transformar vidas, que es fundamental. Por eso decidí impulsar la profesionalización y crear la primera certificación en México, bajo la norma ISO 17024 de nuestro estándar 130.01, que tiene validez internacional. Así que esta certificación valida lo que ustedes pueden hacer, no lo que ustedes afirman saber, que eso es algo importante. Entonces aquí, obviamente, ¿cómo partimos o cómo nace esta idea o cómo nace SCAP? Realmente yo me di cuenta que dentro de nuestro grupo bueno, más bien el talento humano con el que contábamos, era profesionalizarlo, porque la demanda es mayor, es enorme lo que nosotros necesitamos como cuidadores. Y quiero darle algunas cifras. Hoy por hoy existen más de 30 millones de cuidadores en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional para la Asistencia de Cuidados, que es mi fuente. Y una cosa bien importante, el 75% son mujeres. Y creo que en el tema de las mujeres, cuando les toca hacer esta labor, loable por supuesto, a veces les toca dentro del núcleo familiar, como cuidar al papá, a la mamá, al hermano, a los tíos, etcétera. Entonces, la primera en acudir o la primera en tomar este rol son las mujeres. Entonces, hoy por hoy necesitamos 58 millones de personas, más bien necesitan el cuidado 58.3 millones de personas en México. Y obviamente, contando todos los sectores, desde niños hasta adultos mayores. Y como vamos a ser más longevos, creo que ahora se va a revertir esa cifra. Creo que ahora necesitamos más cuidadores para adultos mayores que para niños. Entonces, obviamente por eso nace la necesidad en SCAP de poder crear la profesionalización, obviamente que tengan un reconocimiento, porque alguna de las partes que es importante no lo reconocen o no tienen un fundamento profesional o un documento que diga que son personas obviamente sumamente, bueno, importantes. Y obviamente en SCAP eso es lo que hacemos, porque obviamente para el cuidador certificado no solo brinda servicios de confianza, respaldo y calidad con estándar, sino también con estándares internacionales. Y creo que aquí también quiero hacer un paréntesis, porque hoy por hoy la confianza es fundamental. El cuidador, más allá de lo profesional, que necesita hacerlo, también necesita ser una persona de confianza. Y justo para las familias o para las personas que toman la decisión de contratar a algún cuidador, creo que es un tema relevante que tengan esa confianza de quiénes son esas personas, más allá de lo profesionales que son. Porque va a cuidar a un ser querido, por supuesto, a lo mejor hay personas que ni siquiera tienen el tiempo de hacerlo, pero para eso necesitan contratar a una persona confiable, más allá de tener las herramientas necesarias como cuidador profesional, también necesitan saber quién es esa persona. Y al menos en México,
vivimos una situación un poco complicada en cuestión de seguridad y es por ello que las personas necesitan saber quién está o quién es esa persona que los va a cuidar. Entonces, certificarse no implica asumir responsabilidad profesional. Eso es sumamente importante frente a la población que merece excelencia y que ese grupo de adultos mayores y merecen ser tratados con calidad y con calidez. Es sumamente importante para nosotros en SCAP que eso es nuestra filosofía, que sepa tratar a los adultos mayores, obviamente que tenga las herramientas profesionales y como primer respondiente que sepa en cualquier escenario responder y obviamente actuar, porque en la mayoría de las ocasiones, ¿qué pasa? Pues solamente se alarman y no saben qué hacer. Entonces nosotros en SCAP, obviamente con la certificación, los cuidadores que se certifican con nosotros, pues tienen esas habilidades. Y obviamente es muy confiable que las personas que son los primeros respondientes sepan qué hacer en casos de urgencia, por ejemplo, que son muy recurrentes los accidentes en casa o que se quedan solas las personas y obviamente ¿quién es el primero? Bueno, pues es el cuidador. Y en base a ello y obviamente a su capacidad y a su profesionalismo, pues pueden salvar vidas, más allá de cuidar, pueden ser una parte fundamental para que la persona que pueda caer en este riesgo o que lo sufra, pues lo puedan atender inmediatamente. Y eso obviamente salva vidas, en este caso si es una urgencia. Y bueno, en SCAP, con alianza con PECER, que es nuestro certificador avalado por EMA, el CEMUCH, que es el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, y el Instituto Gerontológico Cubillo Guillén, pues hemos logrado de la mano lograr esta certificación que, insisto, hoy en México es la única con esta validez internacional. Sin duda hay otras más. El Estado pues provee una que se llama Conocer, pero Conocer, bueno, pues tiene sus limitantes, nosotros somos más robustos y bueno, pues obviamente nosotros en alianza con estas personas o con estos grupos o empresas que les manifiesto, pues hemos creado una fuerte alianza de profesionales en este tema de la gerontología. Y bueno, como ya lo había mencionado Macarena, hoy nos acompañan dos personas sumamente profesionales en el tema y les quiero presentar a la maestra Rosa Marta Guillena Presa, psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor por el CEMUCH, formada como psicogerontóloga, tanatóloga y como terapeuta en logoterapia y análisis existencial por más de 3 décadas, dedicada a la docencia a nivel superior y dedicada a la clínica. Bueno, pues miren, tiene un currículum muy amplio, profesional por supuesto 100%, y toda su vida se ha dedicado a este tema. Y el doctor Marco Antonio Cubillo Guillén, médico cirujano egresado de la UNAM, con una especialidad en medicina de rehabilitación por la UNAM y otra en ciencias de la complejidad por la Universidad Mundo Real Edgar Morin. Tiene una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor por el CEMUCH y cuenta con un doctorado en pensamiento complejo avalado por Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y por California University. Trabaja en el estudio de fenómenos complejos como la discapacidad, el envejecimiento y en modelos de atención transdisciplinarios. 4 décadas, no se dicen fácil, ¿verdad? 4 décadas trabajando en la atención de personas con discapacidad, desarrollando diferentes actividades docentes y de investigación. Así que quiero dejarlos con ellos que el tema es obviamente importante para los cuidadores, los que ya se dedican a ello, que actualmente pues trabajan, o a los que se quieren dedicar a ser cuidadores profesionales
Esto es una información muy relevante. Así que adelante, doctor. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando y esperemos sea de su interés esta plática que les vamos a dar junto con el doctor Cubillo. Muy bien, pues un gusto poder tenerlos aquí. Espero que sea de su interés. Vamos a tratar de ser breves. Lo que nosotros queremos compartirles es un poco que entendamos qué pasa con los cuidadores, sobre todo ese trabajo que suele ser extenuante y que puede desgastar de manera importante al cuidador. El día de hoy vamos a hablar de algo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado o el síndrome del burnout, y que hoy cada vez se estudia más este tema, pero que creo que es relevante y algo que decía nuestro anfitrión, en el sentido de que a veces no le damos el lugar que se merece al cuidador. Me parece, se los dice alguien que ha trabajado con el tema de la discapacidad y trabajado con y para personas con discapacidad. Y a veces centramos toda nuestra atención en ello, lo cual no es que esté mal, pero se nos olvida una figura relevante, que es la figura del cuidador. Y sobre eso les vamos a hablar hoy. A mí me toca, tomo la palabra primero, les voy a hablar un poquito de qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando está a punto de llegar a este síndrome o cuando empieza a sufrir este síndrome del burnout. Y después, la maestra Rosa Marta Guillén les va a hablar sobre las cuestiones más prácticas, cómo darnos cuenta de qué nos está pasando y qué podemos hacer para cuidarnos. El objetivo de esta plática entonces es que les platiquemos de manera muy particular sobre los riesgos que corre el cuidador. Y creo que eso es un tema relevante que tenemos que aprender a que toda la población se entere, y ni se diga aquellos que se dedican precisamente a esta situación del cuidado. Bueno, pues les voy a hablar yo sobre un poquito de lo que es la neurobiología del burnout, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa en el sistema nervioso en las personas que tienen este problema? Fíjense, este síndrome de agotamiento profesional o burnout, como lo quieran, lo deseen llamar, se caracteriza básicamente por una respuesta del sistema nervioso al estrés crónico. Ese estrés que además con el tiempo llega a alterar la estructura y el funcionamiento de áreas claves del cerebro que se encargan de regular nuestras emociones y nuestra capacidad de entender al mundo, es decir, nuestra capacidad cognitiva. El estrés es algo importante. A ver, nosotros estamos programados para poder reaccionar ante cualquier amenaza. Y ese estrés, que vamos a decir que es un estrés agudo, es importante y es beneficioso porque es precisamente esa forma que tenemos de reaccionar ante una situación que nos pueda poner en una situación incluso de peligro. Si no reaccionáramos a esto, pues probablemente como especie hubiéramos desaparecido. O sea, el que sepamos responder ante los retos que la vida nos da es positivo. El problema es cuando esa reacción se perpetúa, es decir, no pasa del momento en donde tenemos que enfrentarnos a una calamidad o a una posible amenaza, sino que se permanece en el tiempo. A esto le llamamos estrés crónico. Y ese estrés crónico es el que precisamente va a condicionar este síndrome del burnout. ¿Me explico? O sea, hay un estrés que es positivo, que es el estrés agudo, porque nos hace reaccionar ante una eventualidad, pero cuando esto se perpetúa y esa tensión la tengo permanentemente a lo largo del tiempo, le voy a llamar estrés crónico y me va a generar toda una serie de consecuencias a nuestra salud en general y va a alterar la forma en la que funciona nuestro cerebro en particular. Bueno, aquí entonces, fíjense que algo que sucede cuando estamos estresados durante mucho tiempo es que se activa un sistema que tenemos en nuestro cerebro. Muchos de ustedes me van a entender, pero pensando que hay algunas personas que no conocen mucho de cuestiones de neurobiología,
Les diré que normalmente hay un momento en donde cuando estamos estresados se activan una serie de caminos en nuestro cerebro que nosotros conocemos como el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Qué significa? El hipotálamo es una parte que está en el centro de nuestro cerebro que precisamente tiene una función de controlar, de ayudar a controlar las diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y nos permite, a partir de los estímulos que recibe del exterior, generar respuestas para enfrentarnos a estas eventualidades. Dentro de los múltiples ejes que tiene el hipotálamo para controlar cómo funciona el organismo, uno de ellos es este eje que se llama hipotálamo hipófisis suprarrenal, cuyo resultado va a ser que se produzcan una serie de sustancias que nos permiten tener la energía para enfrentarnos a las eventualidades. Habrán oído ustedes, muy probablemente, hablar de una hormona que conocemos con el nombre de cortisol. Este cortisol es muy importante porque nos permite generar energía que el cerebro necesita para actuar y ponerse vivo ante cualquier situación que nos pone en un posible riesgo. El problema está en que cuando este cortisol se secreta de más, es decir, no solo actúa en el momento en que lo necesita o ante una eventualidad, sino que con el tiempo se sigue produciendo cortisol porque estoy nervioso o estoy tenso durante un periodo largo de tiempo, pues fíjense que lo que sucede es que termina por ser tóxico. Y cuando digo tóxico, es que va a dañar a nuestras neuronas a tal grado que puede matar neuronas. Cuando el cortisol dura mucho tiempo en niveles elevados, mata neuronas. Y con el tiempo vemos cambios que los podemos medir incluso, porque hay ciertas áreas del cerebro que se dañan, específicamente un área que conocemos como el hipocampo. El hipocampo es una pequeña área que tenemos en el cerebro. Toma su nombre porque con mucha imaginación, cuando vemos cómo es su forma, tiene forma parecida a un caballito de mar, por eso se le llama hipocampo. Y es muy importante el hipocampo, sobre todo para procesos como, por ejemplo, la memoria. Notarán ustedes que cuando estamos muy estresados por una situación, a veces estamos tan estresados que no nos permite aprender o no nos permite acordarnos de las cosas que nos pasan. Significa entonces que cuando estamos en un estado de estrés prolongado, vamos a tener alteraciones de algunas funciones, como por ejemplo la memoria. Y este cortisol también activa otra parte del sistema nervioso que se llama amígdala. Fíjense, que no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Esta amígdala, que está justo en el centro del sistema nervioso, es muy importante porque es el centro del sistema nervioso donde se generan las emociones. Buena parte de las emociones se generan acá. Es decir, cuando hay mucho estrés, por un lado se afecta el hipocampo, eso nos permite que no nos fijemos y no procesemos bien la información que llega del exterior, pero además se liberan las emociones. Y entonces eso nos explica por qué cuando tenemos un estrés prolongado, a veces nos volvemos más irritables, respondemos con mucha energía, a veces podemos resultar en una conducta de agresividad para con quien estamos cuidando, por ejemplo, metiéndonos en el tema, porque existe por exceso de cortisol un exceso de funcionamiento de la amígdala y nos podemos volver menos reflexivos y más agresivos. Por otro lado, cuando estamos mucho tiempo estresados, fíjense que se liberan una serie de factores que tienen que ver con la inflamación. La inflamación, así como ustedes la ven, también en un momento agudo, el que se inflame un tejido cuando, por ejemplo, recibimos un golpe, cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad. La inflamación finalmente es una manera en cómo responde el cuerpo para defendernos de una agresión. Ay, doctor, pero la inflamación es muy desagradable, duele, aumenta el volumen del tejido donde está inflamado, se pone rojo, hay dolor, se pone caliente.
Bueno, esa es una forma en la que nuestro cuerpo responde ante la agresión. Pero, ¿qué pasa cuando está sometido a un periodo prolongado de agresión? Pues se disparan este sistema de inflamación que afecta finalmente a prácticamente todo el cuerpo. Eso explica por qué una persona que ya se agotó por la tensión que le representa el trabajo, por ejemplo, de cuidar, vamos a notar que se empieza a cansar porque su cuerpo está trabajando, se le está exigiendo más y vamos a ver cómo poco a poco va mostrando muestras de fatiga, su capacidad de procesar la información cognitiva se va a presentar y va a ser clásico que la persona se empieza a sentir cansada. Fíjense cuántas cosas pasan. Aquí podemos decir también que hay toda una serie de mecanismos que voy a explicar, voy a tratar de hacerlo de una manera muy breve. Esta amígdala, quiero que les quede muy claro, es esta región en donde se procesan, como decía, las emociones. Y cuando estamos estresados por mucho tiempo, se vuelve hiperactiva. Eso hace entonces que el cerebro permanezca en un estado de alerta constante, lo cual dificulta su capacidad que tiene para enfrentarse al estrés. Es decir, entre más excitado y más está excitada la amígdala, menos recursos tengo para bajar el estrés al que estoy siendo sometido. Otra parte muy importante, fíjense qué pasa. Ustedes han de saber que nuestro cerebro, en la parte de más adelante de nuestro cerebro, que se llama el lóbulo frontal, ¿sí? Que digamos, es muy importante el lóbulo frontal porque a diferencia de otras especies de primates, en el caso de nosotros como seres humanos, es una parte del cerebro que está más desarrollada que otros primates. Es lo que nos hace ser humanos, es lo que nos hace ser razonables, se supone, aunque creo que a veces los seres humanos no somos tan razonables como quisiéramos, pero esta parte del lóbulo frontal, y en especial la que está más adelante, o sea, justo abajo de este hueso de la frente que conocemos como hueso frontal, tenemos esta área que se llama corteza prefrontal. Esta es muy importante porque es la que se encarga de que nosotros podamos planificar las cosas, tomar decisiones y algo muy importante, contener nuestros impulsos. Esta se va desarrollando a lo largo de la vida. Ustedes verán que, por ejemplo, un niño no controla sus impulsos. Así como siente, así reacciona. Cuando llora, llora. Cuando se enoja. Cuando se ríe. Y pasa de estos estados muy rápidamente, a veces en cuestión de segundos. ¿Por qué razón? Porque en un niño esta corteza prefrontal no se ha desarrollado lo suficiente. Se va a ir desarrollando a lo largo del curso de la vida. Y esta corteza prefrontal es tan importante porque es la que nos enseña a saber cómo controlar nuestras emociones, saber que hay momentos donde yo no me puedo comportar agresivo y es la parte que al final de cuentas nos hace ser humanos, nos hace ser razonables. ¿Qué sucede en una persona que está en un proceso de estrés crónico? Pues que la conexión entre este lóbulo prefrontal y la amígdala, que como dije, es la que genera las emociones, se debilita. Por lo tanto, existe una disminución del control racional sobre las emociones y eso también al mismo tiempo va generando un deterioro cognitivo. Fíjense qué importante es el momento de estar sometidos a una fuerte situación que nos estresa a lo largo del tiempo, como suele suceder cuando estamos por la responsabilidad de cuidar a otra persona y sobre todo si se trata de una persona que se vuelve dependiente de nosotros, es decir, de nuestros cuidados. Y como les decía también, no quiero dejar de remarcarlo, esta región que está aquí marcada así muy en amarillo en la diapositiva, precisamente hablaba del hipocampo porque como dijimos es fundamental no solo para la memoria, sino también para el aprendizaje. Fíjense qué importante. Y está perfectamente demostrado que en las personas que están sometidas a un estrés continuo, esta parte se va atrofiando
incluso disminuye su volumen, y eso explica por qué una persona que está bajo un estrés crónico va a presentar problemas no solo de memoria, sino también de concentración. Y eso, imagínense ustedes lo que representa alguien que tenga la responsabilidad de cuidar a alguien que empieza a tener problemas de concentración o incluso problemas de memoria. Tú imagínate, y teniendo la responsabilidad que tengo de cuidar a alguien. Bueno, en resumen, lo que trato de decirles con esto es que ¿qué pasa con una persona que está sometida a un estrés crónico? Es que va a existir una alteración en los diferentes sistemas de una serie de sustancias que se producen en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y que se llaman neurotransmisores, y que son las responsables de mantener el estado de ánimo, que muchas veces después de un momento de estrés crónico van a aparecer síntomas que tienen que ver con la depresión y la apatía. De hecho, ustedes seguramente saben que uno de los trastornos que con mayor frecuencia se presentan hoy en los seres humanos es la depresión. La depresión está alcanzando cada vez cifras a nivel de poderle llamar una pandemia. Y uno de los factores fundamentales que tienen que ver con la aparición de la depresión es el estrés. Y es el estilo de vida al que estamos acostumbrados, sobre todo quienes vivimos en ciudades. Agrégale a eso trabajos que te generan mucha presión. No solo cuidadores, hay otro tipo de trabajos que también nos hacen estar muy tensos. Pero el trabajo de cuidadores es un excelente ejemplo de un trabajo que nos genera mucha presión. Entonces, al final de cuentas, y en resumen, lo que les quiero decir es que este agotamiento va haciendo que ese eje, ¿se acuerdan del que les platiqué hace un rato, de este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal? Va a alterar entonces la producción de ciertas hormonas y también de ciertos neurotransmisores. En principio, es la desregulación del cortisol que hace, y por eso muchos le llamamos le llaman la hormona del estrés, porque vamos a ver que cuando estamos sometidos a una presión crónica, cuando medimos los niveles de estrés en sangre, que eso lo podemos hacer, vamos a ver cómo presenta una serie de picos, es decir, de incremento del cortisol, que se van a manifestar en la persona como un agotamiento que le permite, que además le impide al cuerpo generar la energía necesaria para poder funcionar adecuadamente. En este pequeño esquema, no me voy a entretener mucho en él, pero al final de cuentas lo que nos dice es que estos picos de estrés, esta mayor producción de estrés, este cortisol que se va a mantener fíjense, en una situación normal, vamos a ver que el cortisol se puede elevar cuando, por ejemplo, no sé, seguramente les ha pasado alguna vez que van caminando por la calle muy tranquilos y de repente de un zaguán, sin darnos cuenta, llega un perro y empieza a ladrir y nos mete un sustote. Cuando eso sucede, vean en la figura de arriba a la izquierda, vamos a ver cómo por ejemplo, el cortisol o algunas otras sustancias como la adrenalina se disparan porque nos ponen en alerta para lo que vaya a suceder. La adrenalina hace, por ejemplo, que nuestro corazón lata más rápido, hace que nuestros ojos se abran las pupilas para que estemos atentos ante cualquier situación y nos prepara para la acción. Es decir, ¿qué hago con ese perro que me ladró? Una de dos, o voy y le reclamo o me echo a correr, ¿verdad? Eso es lo que hace la adrenalina. Y el cortisol lo que hace también cuando se eleva es que ayuda a que aumenten los niveles de azúcar en la sangre. Azúcar que es necesaria para que las neuronas trabajen. ¿Me explico? Pero inmediatamente que pasa la amenaza, miren lo que pasa con los niveles tanto de adrenalina como de cortisol. Vuelven a bajar. ¿Se fijan? Vuelven a bajar y eso es lo normal. Esta es la parte del estrés agudo o positivo que les digo que es bueno que lo tengamos para ponernos en alerta. Pero en el caso de un problema de estrés crónico, vean cómo suben los niveles de cortisol. Van a estar muy por encima de lo normal y se van a perpetuar a lo largo del tiempo. Y eso es lo que va a alterar el metabolismo del cuerpo y de hecho va a afectar a varios órganos del cuerpo por ese estrés constante. ¿Me siguieron? Ok, entonces, aquí vale la pena tres conceptos fundamentales. Uno es el que nosotros conocemos como la carga alostática. ¿Eso qué significa?
que cuando yo estoy forzando a mi cuerpo por un proceso de estrés constante, el cuerpo va a tener un desgaste acumulativo por la exposición repetida al estrés, lo cual aumenta, fíjense, el riesgo de enfermedades, por ejemplo, del corazón, enfermedades metabólicas, diabetes, pongo ejemplos, y procesos de inflamación sistémica. Es decir, hoy incluso sabemos que el estrés es un factor fundamental para que se generen ciertas enfermedades del corazón, díganme si no, personas que están muy estresadas, problemas de hipertensión arterial, cardiopatías, problemas metabólicos. Bueno, nuestro país es líder, desgraciadamente ocupa de los primeros lugares en la incidencia de enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Y esto se genera en buena medida por el estilo de vida que favorece el estrés. Y otro tipo de problemas inflamatorios, piensen gastritis, colitis, que se presentan como una respuesta al estrés crónico. Fíjense qué importante es. Al mismo tiempo también tenemos otro concepto, que es el que llamamos la excitoxicidad o la inflamación, que tiene que ver con lo que ya platiqué, en el sentido de que el estrés crónico conlleva un proceso de inflamación sistémico, es decir, de todo el cuerpo, pero ojo, también del cerebro, lo cual afecta nuestro rendimiento físico, pero también nuestro rendimiento cognitivo. El burnout, entonces, no es nada más un estado disfuncional, ¿no?, que afecta al sistema nervioso, sino que en realidad es un estado en donde se afecta la capacidad del cerebro para gestionar las emociones y para procesar la información. A menudo es descrito como una incapacidad para funcionar. O sea, al final de cuentas, el burnout es una forma en donde nos hace que no funcionemos adecuadamente. Y ustedes piensen, los que tienen la labor de cuidar, los que conocen a los cuidadores, tú imagínate si la energía que necesitas para prestar asistencia a una persona que requiere de ayuda, si tú físicamente no estás y tu función se va mermando, dime cómo vas a poder hacer adecuadamente tu labor de cuidador. En fin, creo entonces que si se fijan, y ya para terminar diría, cualquier situación en donde tengamos estímulos que nos generen angustia, por ejemplo, cuando veo a alguien que me cuesta trabajo atender, cuando veo a alguien que está sufriendo, simplemente eso, el ver que la persona a la que cuido sufre, el escuchar a la persona que se queja, por más que quiera evitarlo, no hay manera. Cuando yo estoy recibiendo información visual y veo el sufrimiento del otro, veo la incapacidad del otro, escucho las quejas del otro. A veces no solo son quejas, a veces son agresiones. Toda esa información está entrando a nuestro cerebro y va a activar todo este eje del hipotálamo, hipófisis, y va a enviar señales al resto del cuerpo para que tengamos una respuesta hormonal que se caracteriza por todo lo que ya les dije. Esto es bien importante que lo entendamos y que entendamos entonces a la persona que cuida, que no siempre es un aspecto fácil. Para terminar mi presentación y cederle ya la palabra a la maestra Rosa Marta Guillén, diré que al final de cuentas todo esto ¿cómo redunda? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, todo esto que les acabo de decir, dice, bueno, ¿y clínicamente cómo se nota? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy entrando en este síndrome del burnout? Bueno, yo pondría 3 puntos o 3 ejes que maneja la OMS y ya los va a desarrollar más la maestra Guillén. 1, agotamiento emocional. Se genera una fatiga implacable que no mejora con el descanso. Ni siquiera el descanso nos saca de esa fatiga. 2, hay una despersonalización. La OMS incluso emplea el término cinismo en el sentido de que se trata de sentimientos de distanciamiento mental o negatividad hacia el trabajo como un mecanismo de defensa. Tampoco al cerebro no le gusta sufrir, ¿eh? Y entonces muchas veces niega que esté sufriendo, aunque esté sufriendo. ¿Cómo estás? Bien.
Seguro. Y desde el tono en cómo nos contestan, nos damos cuenta que no está bien. Porque hay esta situación en donde yo me defiendo y donde voy a empezar a desarrollar una serie de sentimientos de distanciamiento para con el otro. Y la tercera, no menos importante, es que todo esto redunda en una eficacia profesional reducida. Y empezamos a tener esos sentimientos de falta de logro o disminución incluso de mi productividad como profesional que soy. ¿Vale? Bueno, voy a ceder los micrófonos y la pantalla a la maestra Rosa Marta. Pues muy bien. Ya el doctor Cubillo nos ha dicho lo que pasa internamente en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ante ese síndrome del cuidador quemado. Me gusta llamarle así en español. Y este síndrome, se le llama síndrome porque tiene muchas manifestaciones, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer hoy es, a través de esta plática, es todo lo que se vio de manera interna, de manera cómo funciona y cómo trabaja nuestro cerebro, cómo se ve en nuestro comportamiento. Así pues, que vamos a ver que el síndrome de burnout o desgaste profesional, ya lo había dicho el doctor, es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por ese famoso estrés crónico, que se va a caracterizar porque nos vamos a sentir agotados física y emocionalmente, con una despersonalización que ya no me interesa nada, ¿sí? En donde hay una baja autoestima porque siento que lo que yo hago, pues a nadie le interesa, y todo eso va a afectar mi salud y por lo tanto mi productividad. Estamos hoy encaminados a hablar hacia los cuidadores. En esta diapositiva, me gusta mucho poner esta diapositiva porque es la imagen de lo que pasa cuando uno ya se siente agotado. Cuando empezamos a hacer algo, alguna acción, algún trabajo, lo empezamos con muchísimas ganas. Pero conforme pasa el tiempo, si no nos cuidamos nosotros mismos, nos vamos apagando. Y entonces el cerillo se apaga y quedamos fuera de la jugada, ¿sí? ¿Cuáles son estos síntomas comunes que se traducen de manera externa con todo lo que está pasando en nuestro cerebro? Pues las señales físicas: cansancio, falta de apetito, no dormimos bien, sentimos que nos duele todo nuestro cuerpo, ya hablaba el doctor de las palpitaciones, y muchas veces ya no me cuido a mí misma o a mí mismo. Me estoy dejando porque mi principal objetivo, de acuerdo a lo que me dijeron o a lo que me impusieron, es el cuidar a alguien más. Las señales sociales, ¿cuáles son? Dejo mi familia a un lado, ¿sí? Ya decía también nuestro anfitrión que el mayor porcentaje de cuidadores somos mujeres. Y entonces muchas veces dejamos de trabajar, nos abocamos al familiar que vamos a cuidar, hay mala comunicación si tenemos pareja o con los hijos, con los amigos ni se diga, ya ni salgo a tomarme un cafecito o a caminar con alguien y ya no nos interesa nada, nos aislamos. ¿Y cuáles son esas señales psíquicas o emocionales? Siempre me siento triste. Me siento con un sentimiento de culpa y no sé ni por qué, porque no me doy la oportunidad de pensar en qué me está pasando. Me siento chiquita o chiquito. Y por supuesto, a veces estoy contenta, pero a veces irritable, enojona. Y eso
esas son señales de que algo no está funcionando bien en mí y debemos estar alertas. Hay causas externas que hacen que nos sintamos así. Podemos tener una sobrecarga profesional, es decir, soy cuidador de un familiar, pero soy la única o soy el único y todo el tiempo debo estar con esa persona, debo atenderla y a veces también hacer algo de la casa. Tengo una sobrecarga que ya no puedo más y me doy cuenta que todo mundo se fija en los errores que yo hago, pero no me dan ese reconocimiento de que valgo como persona, que estoy haciendo algo muy, muy importante, una labor muy importante. Acoso moral en el sentido de que a veces siento culpa también porque hoy quisiera ya de repente gritar o tratar mal a la persona y de repente digo, no, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Conflictos, falta de apoyo y discriminación. Pero las causas internas, ¿sí? También tienen mucho que ver cómo nos sentimos. Me autoexijo porque creo que todo debe ser perfecto y no hay mujer ni hombre perfecto. Necesito que me reconozcan la labor que estoy haciendo. Lo que yo tenía pensado hacer a nivel personal y profesional, siento que ya no lo voy a poder hacer. Y yo misma o yo mismo me critico. Todas estas causas hacen que nos sintamos mal con nosotros mismos, que no valoremos nosotros mismos lo que estamos haciendo y por ende, aunado a que la persona que yo cuido a lo mejor no tiene buen carácter, pues entonces siento que no sirvo para nada. Vamos a hablar un poquito de ese agotamiento físico y mental generalizado, ¿sí? Quizá, ya también lo decía el doctor, quizá muchos de ustedes están en ese papel, con esa función de cuidadores. Quizá como cuidadores, donde yo voy y me pagan por mi labor, pero una gran mayoría quizá como cuidadores familiares, que ni me reconocen ni gano dinero. Entonces me siento agotada y eso ya lo decía el doctor Cubillo también, es una fatiga crónica donde mi cortisol está, pero yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas con las que platico, es como si abrieras los grifos de toda tu casa y todo está saliendo, pero así, en chorros, ¿no? Y eso hace que no me sienta bien. Por lo tanto, me siento que ya no puedo más, pero tengo que hacerlo. Y cuando empiezo a hacer las cosas o a cuidar a esa persona, muchas veces ya lo hago de malas. También, aunado a eso, este estrés y la ansiedad, que es lo que va a venir conmigo día a día, son los predecedores del síndrome del cuidador quemado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, ¿sí? No quiero hacer nada, pero lo tengo que hacer. Y eso me está causando todo este tipo de problemas. Por supuesto, se instala en mí la depresión. Cuando hablamos de despersonalización y cinismo, ¿qué significa? Significa que hay un cambio en mi conducta, ¿sí? Me es indiferente lo que hago. Ya tengo que cuidar porque lo tengo que hacer y no hay más, ¿sí? Tanto conmigo mismo, ¿sí? Que me estoy dejando, quizá
me baño, pero ya no me arreglo, o ando también todo el día en pijama, o ya no soy esa persona que solía ser antes, que cantaba todo el tiempo, que me reía. Ya no, ya me descuidé por completo y me aíslo. Ya no quiero salir, ya no quiero salir. Y entonces, ¿qué pasa? Que me convierto en una persona irritable. Y yo también grito al otro, ¿sí? Le hablo fuerte, me enojo constantemente, porque no me doy cuenta que a quien estoy cuidando, pues también tiene un problema quizá de deterioro cognitivo, tiene un problema en donde no puede hacer muchas cosas por sí misma. Y a veces eso no me doy cuenta de ello y lo pongo como una barrera. Entonces, mi actitud cambia por completo, pero no nada más para el otro, sino para mí misma y, por supuesto, para mi familia. Por lo tanto, si me siento mal, pues lo que yo antes hacía con muchas ganas, ahora lo hago por cumplir, ¿sí? Me olvido de cosas, ya no quiero salir con nadie, ya se me olvidan todas las cosas que tenía pensado hacer y esto se va convirtiendo en ese círculo vicioso, ¿sí? En ese círculo vicioso en donde no me doy la oportunidad de reflexionar, de dejar un momentito para mí y pedir ayuda, porque también es importante pedir ayuda. Porque si tú sigues en ese círculo vicioso, quien va a terminar por enfermarse y peor es quien está cuidando, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando yo ya descubrí estas señales de alerta? ¿Sí? Por supuesto que, como dice el doctor, le voy a robar su palabra, hay buenas noticias, ¿sí? Podemos trabajar en ello, podemos pedir ayuda, podemos prevenir este síndrome para que yo pueda sentirme otra vez como era antes, ¿sí? Entonces, tengo que identificar. Yo te voy a pedir que después de esta plática te sientes, escribas cómo te sientes. Si estas señales de alerta de las que hemos hablado las tienes tú, ¿sí? Tienes que ver qué señales tienes, qué conductas estás presentando tú. Y no importa si es una o más de una, pide ayuda. Pide ayuda, platica con la familia, que haya momentos en que tú puedas tener un relax, que tengas un tiempo para ti, que alguien vaya un tiempo a cuidar a la persona y regálate un momento para ti. Esto es muy importante porque no eres perfecta o no eres perfecto. No vas a poder hacer todas las cosas en un solo momento o en un solo día. Tienes que cuidarte y tienes que cuidarte bien. ¿Por qué? Debes quererte. Perdón. Podemos entonces nosotros, si nos damos cuenta de estas señales de alerta, podemos evitarlas, podemos trabajar en ello, podemos platicar. Es importante que platiques cómo te sientes. Ay, perdón. Entonces, es importante que tú te organices, hagas un plan para ti, ¿sí? Ten hábitos saludables. Al final te voy a poner algunos tips para que te des cuenta que sí se puede hacer, que son cosas que sí podemos trabajar
aunque está sucediendo esta revolución en nuestro cerebro y se expresa a través de nuestra conducta, pero nosotros lo podemos revertir. Sí se puede, pero todo depende de la voluntad de nosotros mismos. Ahora bien, todo cuidador tiene un sentimiento de carga, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es este sentimiento de carga? ¿Sí? Es que yo me dé cuenta qué repercusiones ha tenido en mi persona, ¿sí? Tanto en mi vida emocional, familiar, material, en todas estas dimensiones, lo que yo estoy haciendo como cuidador de esa persona dependiente. Ahora bien, no todos los cuidadores experimentan lo mismo. Todo depende de diferentes variables. Primero, tú como cuidador va a depender tu edad, tu sexo, la ocupación, el nivel educacional que tengas, la información que tengas, el parentesco con la persona que cuidas, si has tenido experiencia, en fin, una gama, ¿sí?, de características que cada uno tiene como persona cuidadora. Pero también tiene mucho que ver qué características tiene la persona que cuido. No a todas las personas cuidamos igual. Unas pueden ser dependientes al 100%, otras semidependientes, otras pueden tener deterioro cognitivo, en fin, otras pues muy agradables, se dejan hacer todo, otras no. Entonces, tenemos que ver primero cuáles son mis características y cuáles son las características de la persona que estoy cuidando o de las personas que cuido. Porque a veces como cuidador, pues tenemos, como trabajadores, tenemos varias personas que cuidamos. Debemos tomar en cuenta esas características. Cuidar de alguien es muy gratificante, muy gratificante. Pero, aquí el pero famoso, si yo no me cuido tan bien, si yo no organizo todo lo que yo debo hacer con esa persona, va a llegar un momento en que me voy a agotar. Y cuando yo me agoto, el estrés sale. Y entonces ese estrés ya no me va a permitir cuidarme a mí misma, ¿sí? Entonces, todo esto hace que nos vayamos sintiendo agotados. Y si nosotros estamos muy agotados, sentimos muchas veces que, ¿y para qué estoy aquí? ¿Vale la pena? Y yo te digo que sí vale la pena, porque tu labor como cuidador o cuidadora es bien importante. Y lo que nosotros queremos aquí es visibilizar a esa persona cuidadora, que tengan todo el respeto y la dignidad que deben tener. Pero para eso tienes que quererte a ti, ¿sí? Entonces, para ir terminando, te voy a dar algunos tips. Prioriza tu bienestar. Antes que la persona que estás cuidando, primero eres tú. Yo les digo, es como en los aviones, cuando vamos, nos subimos un avión y nos están dando las indicaciones, cuando nos dicen de la mascarilla para el oxígeno, nos dicen, si tú vas junto a un niño o a una persona mayor, primero te debes poner la mascarilla tú para que tengas la fuerza suficiente de ayudar a los demás. Así es, así debe ser como cuidador. Debes priorizarte tú. Cuídate, cuídate, mantente activo, ve cuáles son tus necesidades. Encuentra actividades que te gusten y no necesitas hacer muchas grandes actividades en la misma casa, salir a caminar o aprende a dibujar, haz mandalas, ponte a oír canciones, ve un programa, ¿sí? Haz ejercicio,
por periodos cortos, pero haz ejercicio. Aliméntate bien. Si no te alimentas bien, te vas a agotar mucho más rápido. Duerme bien. Ten una rutina. Bañarte, haz como un organigrama, un plan, una agenda en donde primero eres tú, que te sientas bien tú y entonces vas a estar en condiciones de cuidar a los demás. Por favor, no te aísles. Es lo peor que puedes hacer. Trata de salir, trata de establecer comunicación con tus amigas, con tu familia, salir un poquito, relajarte, ¿sí? Pero no te aísles. Eso no está bien. Identifica tu estrés. Ya el doctor dio algunas recomendaciones también y unas para poder identificar qué factores están en mí que se van a convertir en estrés. Algo muy importante, aprende a decir no. La persona que cuidas debe entenderlo. Es importante decir no. Pon límites. Y eso te va a ayudar mucho, ¿sí? Duerme, trata de dormir las horas correspondientes, porque el dormir nos va a ayudar para estar activos al otro día, porque si no, cuando uno no duerme, también nos dicen que es un factor para que podamos tener deterioro cognitivo. Entonces, debes aprender a cuidarte. Y para aprender a cuidarte, debes empezar por quererte. Y termino con esto. No es la carga lo que te rompe, es la forma en que lo haces, ¿sí? Incluso en los días más difíciles, date crédito. Estás haciendo un trabajo increíble. Como cuidador o cuidadora, tu trabajo vale y vale mucho, porque tú como persona vales lo mismo que la persona que estás cuidando. Eres grande. Muchas gracias. Oye, increíble, en realidad. Tenemos dos preguntas, una para el doctor Marcos y la otra para la maestra Rosa. Para usted, don Marcos, dice, ¿en qué momento una persona que dedica su vida a cuidar a otros deja de darse cuenta de que también necesita ser rescatada? ¿Y por qué culturalmente seguimos admirando más el sacrificio que el autocuidado? Uy, pues qué pregunta tan importante. Bueno, creo que, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, creo que me parece que la exposición de la maestra pues nos ha dado una serie de tips y una serie de puntos que vale la pena que tomemos en cuenta y que precisamente sepamos que cuando ya nos sentimos, yo creo que la mejor manera de saber que ya no andas bien es cuando te empiezas a sentir fatigado, cuando en la mañana empiezas tu actividad y ya no estás con el gusto de ir, si eres un cuidador profesional, digamos, el hecho de ya no sentir que tienes las mismas ganas de enfrentar el día laboralmente y cuando empiezas a tener toda esta serie de signos y síntomas que se han descrito en este momento, yo creo que es el momento de decir algo no está pasando bien. Sobre la segunda parte de la pregunta, híjole, pues sí, culturalmente yo siempre digo, nos pasa en muchas culturas, pero voy a hablar de la nuestra. Los latinos favorecemos mucho o enardecemos la victimización, nos gusta victimizarnos, ese es yo desde mi punto de vista, y vean desde culturalmente cómo hablamos de el que no sufre no va a llegar al cielo, por ejemplo. Yo conozco personas con esa manera de pensar. Vean cómo enaltecemos, por ejemplo, ojo, fíjense lo que voy a decir, suena fuerte. Primero, démonos cuenta que la mayor parte de los cuidadores, en realidad, cuidadores son cuidadoras, para empezar. Y díganme si no favorecemos a esas
personas, mujeres abnegadas que saben sufrir en silencio su dolor. Dígame si no enaltecemos eso. Y lejos de pensar en libérate, cuídate para que puedas cuidar, para que puedas ser feliz, nos gusta pensar que las mujeres tendrían que sufrir. Yo creo que eso es un patrón cultural muy fuerte, difícil de quitarlo, o va de la mano con algunos otros pensamientos como pues, tú cuida, tú eres mujer, para eso estás. No, perdón lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Y quién termina cuidando? Por ejemplo, en la familia normalmente es una mujer, normalmente es la hija más chica o la que es soltera. Y nos damos cuenta que la mayor parte de los cuidadores, lo digo así de manera general, pero en realidad tendríamos que hablar de cuidadoras. Y creo que es un patrón cultural que por eso también nos cuesta mucho trabajo hablar de estas cosas. Pero yo creo que llegó el momento de hablarlas. Aquí me gustaría participar desde la tanatología, también cuando hablamos de género y muerte, nos damos cuenta que culturalmente a la mujer se le permite llorar, se le permiten ciertas conductas y en cambio en los hombres no lloran, empezando por ahí. Y culturalmente se viene dando eso, ¿no? De que las mujeres nacimos para cuidar, aunque va cambiando. Ya estas generaciones nuevas yo creo que van cambiando y ya ambos, tanto varones como mujeres, ya se permiten también el hecho de papás que cuidan a sus hijos, papás que se permiten llorar también, y eso es muy importante. ¿Cuál es la otra, Macarena? Ok, tenemos una pregunta para usted. Dice, Sí. ¿qué parte de sí se pierde primero? ¿El cuerpo, la paz o la capacidad de sentirse merecedor de cuidado? A ver, ¿qué parte se pierde primero? Sí. No entendí muy bien la pregunta. A ver, Sí. ¿me la repites, por favor? ¿Qué parte de sí pierde primero un cuidador? ¿El cuerpo, la paz o la capacidad de sentirse merecedor de cuidado? Híjole, pues yo creo que van de la mano, porque a veces cuando a un cuidador no se le da el reconocimiento, pues pierde la paz en sí mismo, pierde, pues ¿para qué cuido si nadie me toma en cuenta, si nadie agradece? Yo creo que aquí el hecho es de este tipo de diplomados, talleres, como las certificaciones, son muy importantes porque lo que pretendemos es precisamente dar ese reconocimiento para que yo me sienta bien conmigo misma en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y que sienta que mi labor vale la pena, que mi labor es también tan digna como cualquier otra labor en cualquier otro trabajo, ¿sí? Entonces, yo creo que van de la mano. Ok, acá hay otra pregunta interna para usted, don Antonio. Si nos podría dar un poquito más de información sobre la certificación de la que habló al principio. Muy bien, claro que sí. Obviamente en Essential Senior Care se pueden certificar desde ahora. Justo ahora mismo ustedes pueden inscribirse y si tienen ya, nosotros como mínimo pedimos 2 años de experiencia para que ustedes puedan certificarse de inmediato, haciendo un previo cuestionario, una vez avalado por nosotros, obviamente, que tienen la capacidad para poder certificarse, pues pueden, obviamente, certificarse de inmediato. Esto dura 2 días, un día para el examen teórico y el otro día para examen práctico. Más o menos 2 horas en cada día, pero obviamente lo pueden hacer de forma inmediata. Entonces,
Realmente, ¿cuáles son las características de la evaluación que nosotros hacemos en SCAP? Se hace de manera, obviamente, presencial. En algunas situaciones, obviamente, por el tema de la distancia, pues no pueden estar con nosotros, pero pues ahora con la tecnología sí podemos estar a distancia. Entonces, esto ya no es problema. Ustedes obviamente lo pueden hacer en línea también. Si se hace, obviamente, en línea, digamos, necesitan algunas situaciones que nosotros tendremos que verificar, como por ejemplo, el uso de su computadora. Tienen que ver las evidencias, la cámara y demás, para que nosotros tengamos todas las herramientas de poder certificarlos. Entonces, de las dos formas se puede hacer, tanto presencial, nosotros estamos en la ciudad de Puebla, como de manera virtual, a distancia. Entonces, lo pueden hacer ya ahora mismo, nosotros estamos listos para atenderlos. Y bueno, y con todo lo que han escuchado, que obviamente la tendencia es que nosotros seremos más longevos, el talento humano es necesario para este rubro. Y pues ya lo decían nuestros profesionales, que el 75% de los cuidadores más bien son cuidadoras. Entonces, siempre hay en la familia alguien que cuida y en este caso, pues lamentablemente quien carga con eso son las mujeres, pues la tía, la hermana, la esposa, etcétera. Pero, pues no, volviendo al tema y a tu pregunta, lo podemos hacer de manera inmediata. Súper. Aquí le había levantado la mano don Horacio Benítez. ¿Está por ahí? Que lo vi. Y gracias, buenas noches. Para el Buenas doctor, noches. sobre todo este tipo de pacientes que son polimedicados, donde la ansiedad o depresión no es el diagnóstico primario, ¿cómo seleccionar un antidepresivo? ¿Y cuál es el mejor antidepresivo para este tipo de pacientes? ¿Algún ISR, un tricíclico, un dual? ¿Cuál es el que se recomienda? Mira, yo lo que te voy a tratar de contestar lo más rápido, lo más breve posible. El tratamiento de la depresión no es solo con antidepresivos. Yo doy clases de farmacología, te quiero decir, tanto en licenciatura como en posgrado, y pese a que yo doy la materia de farmacología, soy el primero en decir que si bien los fármacos son importantes y bien que nos ayudan, tienen una razón clara para poderlos prescribir. Pensar que la depresión se va a curar solo con un tratamiento farmacológico es un gravísimo error. Me parece que la monoterapia, entendiendo la que solo con medicamentos se va a mejorar el paciente, no es cierto. De ahí que mucha gente se queja de que no sirven los antidepresivos. No, sí sirven, pero como parte de un manejo integral. La depresión se tiene que manejar, sí, por supuesto, repito, ayudan los antidepresivos, pero junto con eso se tiene que trabajar psicoterapia, tiene mucho que ver. Muy importante la actividad física, y aquí es donde puede entrar, por ejemplo, otros profesionales como los fisioterapeutas, por ejemplo. La actividad es fundamental, para eso están los terapeutas ocupacionales. Y algunas cuestiones que tienen que ver hasta con los hábitos nutricionales. Me parece entonces, tratando de contestar de manera general la pregunta, que la depresión, cuando realmente estás diagnosticando un problema de depresión, el tratamiento tiene que ser integral. Ya si me preguntas cuál es el mejor fármaco antidepresivo para estos casos, bueno, lo que pasa es que no hay un fármaco ideal para los cuidadores, ¿no? ¿Cuál vas a utilizar? El que tú consideres que es el más adecuado, dependiendo la edad, dependiendo las circunstancias, dependiendo bien del diagnóstico. Y me parece que a partir de ahí tú seleccionarás. Normalmente un médico, cuando mandamos antidepresivos, por supuesto, si a mí me dices, bueno, hay fármacos antidepresivos de segunda generación, que son más específicos, que tienen menos efectos secundarios. Pero independientemente de si vas a usar antidepresivos, tricíclicos de segunda generación, inhibidores de la MAO o simpaticomiméticos, independientemente de ello, lo importante acá es que entendamos de una buena vez que la depresión requiere de un tratamiento integral. Es un tratamiento, nosotros en donde trabajamos, que es en el CEMUCH, en el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades,
La universidad como tal tiene un centro, una clínica, que es el Instituto Transdisciplinario en Rehabilitación, y ahí lo que hacemos nosotros es hacer una valoración y el tratamiento se hace en equipo, es un tratamiento en equipo. Y voy más allá, fíjate, no es solo atender a la persona que tiene depresión, a veces también tenemos que tratar el aspecto familiar y tenemos que tratar el entorno, porque si eso no incidimos en el entorno de la persona, difícilmente vamos a tener buenos resultados. Es lo que yo te podría contestar. Gracias. A ti por la pregunta, que además es una pregunta bien interesante. ¿Alguien más? ¿Os quedaba alguna otra pregunta? Estaba respondiendo por interno de que el video de hoy va a quedar subido a la plataforma de YouTube, así que para los que llegaron un poquito tarde, también lo van a poder ver ahí. Les voy a mandar el link por WhatsApp, ¿ok? A eso me comprometo. Don Antonio, ¿le gustaría ir cerrando contándonos un poco más de qué se trata lo que estamos haciendo con la certificación y un poquito contarnos en qué estamos, ¿no? Claro que sí, gracias Macarena. Bueno, pues a los que ya tienen o han escuchado a nuestros especialistas, creo que el entorno que tiene un cuidador con la información que les acaban de dar es sumamente interesante y relevante, porque justamente con el tema de hoy es cómo cuidar sin descuidarte, hablando de los cuidadores, creo que también es parte fundamental para su desempeño que sea al 100%, porque muchas de las veces con esto, bueno, pues no saben cuidarse y colapsan. Al ratito, pues hay que cuidar a 2 personas, no solo a una. Entonces, puedes certificarte, sí, de inmediato, y aparte, pues puedes formar una red de cuidadores SCAP. ¿Con esto qué quiero decirles? Bueno, pues no solamente que nosotros te certificamos y pues ya, ¿no? Hablamos que la empleabilidad del día de hoy es que tengas un documento que te respalde a nivel internacional. Digo, hablando de México, si quieres trabajar en México, por supuesto, ya les di las cifras que actualmente hay más de 50 millones de cuidadores, pero pues obviamente sí se necesita porque, como les dije al principio, seremos más longevos. Entonces, sí te puedes cuidar, perdón, sí te puedes certificar como cuidador, ¿ya? Entonces, la otra cosa que también les quiero aclarar es que, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya me certifiqué, ya tengo el documento y después, bueno, pues nosotros tendremos una agencia de colocación que obviamente, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la confiabilidad de las personas que obviamente quieran una persona certificada y confiable, bueno, pues tú formarás parte de esa comunidad que siempre es interesante porque en el día a día, pues hoy quieres encontrar un cuidador y no sabes ni quién es, ¿no? Para empezar, que no está certificado. Y para continuar, pues si sabes que apareció en internet, pero no tienes más conocimiento de él. Entonces, se los dije al principio, la seguridad también forma parte importante de nuestro desarrollo como empresa en cuestión de confiabilidad, y creo que eso suma, porque obviamente si la necesidad es tener los cuidadores, sí, la segunda es que estén certificados y la tercera es que sean seguros y confiables. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos, y por lo mientras, quiero agradecer a los invitados que tuvimos el día de hoy, a la maestra Rosy Guillén, al doctor Marco Antonio Cubillo, que obviamente son parte fundamental y es una alianza que tenemos SCAP con el equipo de profesionales, y si tienen alguna duda y si nos quieres, obviamente, quiero ponerles un paréntesis. Digamos que todos los que nos han escuchado ahorita, la mayoría tienen la experiencia y cumplen los requisitos para poder certificarse ya. Muy bien. Pero ¿qué pasa si no? Que quieren empezar de ceros, de una manera profesional. ¿Tú nos puedes decir algo, mi querido doctor Marco? Sí, claro, por supuesto, claro. A ver, en esta certificación, ¿qué es lo que se te va a evaluar? La certificación que tienes SCAP a nosotros nos pareció sumamente interesante, porque lo que vas a buscar, ¿qué le vas a evaluar a un cuidador? Por un lado, desde el punto de vista teórico, bueno, pues tienes que saber lo que son los cuidados, obviamente.
para tener estándares internacionales para poder ser cuidador en México o en cualquier otra parte del mundo, pues tienes que tener una serie de nociones teóricas importantes como cuáles son las actividades de la vida diaria, cómo se deben de manejar estas cuestiones desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico, y vas a tener que trabajar en algo que se llama el modelo de atención centrado en la persona. Este es un modelo en donde todo cuidador certificado a nivel mundial tiene que conocer estos dos aspectos. Y la otra parte de la certificación, pues la parte práctica. Ok, sabes que una actividad de la vida diaria básica es alimentarte, bueno, te vamos a evaluar pues, cómo alimentas a la persona, ¿no? De acuerdo al grado de dependencia que tiene para esa actividad. Eso es lo que se debe evaluar. Pero vamos a suponer que no te sientes como con la debida preparación como para presentar una certificación, un examen para certificarte. Bueno, aquí es donde entramos nosotros, tanto la maestra Rosa Marta Guillén como su servidor, pues formamos parte del equipo de profesionales del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, y es ahí donde nosotros te damos un diplomado para la formación de cuidadores. Está muy interesante porque nos comparábamos, por ejemplo, lo que tú necesitas para obtener una certificación, por ejemplo, con Conocer, que es lo que hay en México, y los cursos, como ellos le llaman, los cursos de alineación, pues son pequeños cursos, talleres, que te permiten, pues más o menos, recibir una información básica. En CEMUCH rebasamos esto. En realidad lo que hacemos es todo un diplomado con validez curricular, además, en donde te vamos a enseñar toda la parte teórica que un cuidador tiene que aprender. Me voy a permitir, como ven, no estábamos preparados, pero les voy a poner aquí, por ejemplo, el plan de estudios es un plan que se lleva a cabo en alrededor de 22 semanas, en donde vas a aprender desde conceptos generales, vas a aprender sobre el modelo integral basado en la persona, vas a conocer, además, que para dar cuidado, pues tienes que respetar cosas tan elementales como los derechos humanos de la persona y trabajar con ética. Esto es muy importante. A partir de ahí vas a conocer cuáles son las actividades de la vida diaria, cómo se definen, cómo se evalúan, que eso es muy importante. Y luego hay un módulo, que esto me parece que es fundamental, tiene que ver con el tema de hoy, que es, ¿y quién cuida al cuidador? Que tiene que ver precisamente con qué tengo que hacer para yo cuidarme bien. Y a partir de ahí, pues incluso se incluyen algunas cuestiones que tienen que ver con emprendimiento, con cómo me motivo, cómo saberme, lo digo en el mejor de los sentidos, cómo saberme vender como un cuidador de excelencia confiable. Y desde luego, este diplomado tiene una parte práctica, que lo que busca es que todo eso que aprendiste en la teoría, pues lo aprendas a hacer. Obviamente quien toma este diplomado y lo va a ir aprendiendo y casi de manera natural pues va a poder obtener la certificación. O sea que valga aquí mi intervención o nuestra intervención para comentarles que pues simple y sencillamente si no te sientes que ya estás ya listo para certificarte, que si tú te apuntas para certificarte mañana, en más o menos una semana se está haciendo el examen de certificación. Como bien dijo nuestro anfitrión, se puede hacer de manera presencial, pero si te resulta muy difícil porque vives lejos, se puede hacer en línea. Obviamente se te indica qué tienes que hacer y cómo preparar un escenario para que te podamos certificar en línea, eso desde luego. Pero aquí lo importante también es que sepan que, y si no te sientes suficientemente preparado, no te preocupes. Puedes tomar el diplomado de formación de cuidadores, también ahí la información directamente en la página del CEMUCH, cemuch.edu.mx, ahí se pueden meter, ahí piden información y te puedes inscribir. Por cierto, el próximo diplomado arranca el 18 de abril para ir acabando más o menos para que se den un día a finales de junio, o sea, en cosa de poco más de 3 meses más o menos. Ya te preparaste y aquí lo interesante es que si tomas el curso, pues ya de pechito haces la certificación. Eso es algo, esa es la alianza y creo que con eso es la confianza que ustedes pueden tener en SCAB, que nosotros le tenemos confianza a SCAB, por eso tenemos un convenio y somos aliados de ellos, apoyándolos desde una universidad. El CEMUCH tiene 30 años
formando profesionales de la salud, en especial de la rehabilitación, y trabajando en cuidadores, ¿no? Es lo que les pudiera decir. No sé si con eso contesto la pregunta. Puedo obtener el... Perdón, una pregunta, que si pueden tener el diplomado, pueden hacerlo sin la certificación. Yo creo que aquí la pregunta que me hacen es que una cosa lleva a la otra, no sé si me explico. Sí. Es decir, si tú tomas el diplomado, pues obviamente la certificación viene al lado, porque obviamente para eso es. Entonces tienes la facilidad de tomar el diplomado y terminando el diplomado, pues la certificación. Y eso sería maravilloso, porque al final si empiezas de ceros, por eso quieres tomar el diplomado, bueno, pues la certificación viene casi de la mano. Claro, y sabes que por supuesto que se puede tomar, hay quien tomar el diplomado, nosotros hemos hecho diplomados desde hace mucho tiempo, por supuesto que lo puedes tomar. Yo lo que le veo como gran ventaja, y lo comentábamos, es que si además después haces la certificación, híjole, pues está excelente por una razón. Miren, se está formando, no sé si ustedes sepan, pero se está trabajando en una ley nacional de cuidados. Y en cada estado de la República se está trabajando en una ley estatal de cuidados. Y en la Ciudad de México llevan ventaja. Están a punto de que pronto la van a declarar. Y ya saben que lo que pasa en la Ciudad de México se replica de inmediato en el resto del país. Nosotros aquí en Puebla queríamos ser los primeros, pero creo que nos va a ganar la Ciudad de México. Pero ¿saben por qué es importante? Porque, y eso lo veo muy bien, es que a partir de esa ley, lo que va a pasar es que el que se dedica a ser cuidador tiene que demostrar que está capacitado para ser cuidador. ¿Y saben qué? Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque te hace que tú primero te sientas muy bien preparado para hacerlos. Ustedes lo saben bien, mucha gente que se ha dedicado a cuidar, pues ha ido aprendiendo sobre la marcha, a base de práctica error, ¿no? Y a veces hago algo, me equivoqué, pues ya lo haré diferente, de otra manera. Y creo que el hecho de que vayamos hacia una certificación, a nosotros nos encantó cuando llegaron con nosotros hace mucho a hacernos esta propuesta de SCAP. ¿Saben por qué nos encantó? Porque vamos un paso adelante. Fíjense, nosotros ya nos estamos preparando para una ley que todavía no sale, pero seguramente en este año, acuérdense de mí, van a empezar a salir estas leyes de cuidado, y uno de los puntos que se va a manejar es, uno, hay que darle su papel y su lugar al cuidador, pero para que le demos su papel, pues que nos demuestre que está bien preparado y que además se sabe cuidar. Eso va a salir pronto en la ley. De ahí que el tomar el curso es importante, por supuesto que se pueden inscribir cuando quieran, pero yo sí les recomendaría que consideren la parte de la certificación, por esto que les estoy diciendo, sobre todo para aquellos que pretenden dedicarse a la labor de cuidadores de manera profesional. Muy bien, doctor, lo que dices, si dices bien, digo, en esto llevamos ya algún tiempo que buscamos la certificación ISO, y al principio pues como que pues eso éramos los únicos prácticamente, pero en el poco tiempo pues vienen muchas personas empujando en esta nueva longevidad. Entonces, de alguna manera, pues obviamente quieren que los cuidadores finalmente sean personas certificadas. Y entonces para allá va esa oleada. Y creo que estamos a tiempo, porque lo que vamos a necesitar es talento humano certificado, y creo que eso es nuestra misión al final. Y qué bueno que lo mencionas, porque pues eso es nuestra labor. Ok. ¿Alguien más, Macarena? No quedan más preguntas. Ya iríamos finalizando. Como les decía. Yo tengo una pregunta, perdón. Bueno, aquí la verdad, contar con este respaldo es súper importante, de un centro oficial, de una universidad, porque en la actualidad no sabes en manos de quién dejas a tu paciente. Los ingresas a casas de cuidadores y realmente ves al personal, y es un personal dudoso, que no sabes si es un personal que lo va a cuidar, es un personal de que hace la limpieza, no sabemos muchas veces en manos de quién lo dejamos. Y contar con ese respaldo y con esas leyes y con esto, pues es de mucho respaldo y mucha confianza para poner en manos a tu cuidador de una persona certificada. Y porque en la actualidad hay muchos cuidadores de escuelas patitos que ni sabemos si existen o no, ¿no? O quién los certifica, te enseñan papeles y no sabes si son o son reales, ¿no? Qué bueno contar con ese apoyo. Si me permites contestarte, Horacio, tocas un punto medular,
porque pues de ahí nace. Yo al principio les dije que obviamente cuando yo me dedico en la práctica viendo esta necesidad, y tú acabas de decir, oye, ¿en manos de quién dejo a mi familiar o a mi ser querido? Bueno, en este caso precisamente por eso están impulsando que se haga una ley, porque quieren dejarla en manos de especialistas que sepan y que puedan. Como lo dije también, una cosa es lo que dices y otra cosa es que demuestres lo que sabes. Entonces, hacia allá va nuestro impulso en la profesionalización para cuidadores de adultos mayores. Oigan, y si me permiten, ese comentario que hiciste, qué buen comentario. Fíjense que hace poquito platicábamos con una colega que tiene una agencia de cuidadores en Perú, la tiene en Lima, Perú, y ella comentaba que ella coloca cuidadores, y decía que uno de sus clientes son migrantes que están fuera del Perú y que dejaron, por ejemplo, a sus papás ya muy mayores, o a sus abuelos ya muy mayores, que algunos de ellos empiezan a necesitar cuidados, que no por ser mayor, sino porque llega un momento en donde a veces los necesitas. Y la gran angustia es, ¿y quién diablos, permítanme la expresión, quién diablos va a cuidar a mi madre? ¿Quién diablos va a cuidar a mi padre? Y pues sí, a veces el problema es que a veces pues, recurrimos al que está ahí cerca, sin que nadie garantice que es una persona profesional. Y otra anécdota que quisiera comentar rapidísimo es, a ver, pensemos la cantidad de paisanos nuestros que trabajan en los Estados Unidos y que encontraron trabajo de cuidadores. ¿Quién respalda eso? Ustedes saben lo importante que es que un paisano hoy nos está viendo en los Estados Unidos tenga la oportunidad de tener una certificación con valor internacional para que pueda ejercer con tranquilidad su trabajo como un cuidador profesional. ¿Se imaginan de cuántos miles de personas paisanas nuestras necesitan un respaldo con una certificación para que puedan ganarse la vida honradamente, pero ya con el respaldo de saberse que pueden hacer este trabajo? Ustedes imagínense de qué estamos hablando. Entonces, valga también el comentario, espero que les sea de utilidad. En 2 ocasiones, una con mi mamá por fractura de cadera, Mira. la ingresé a Pachuca. ¿Por qué? Porque los cuidados no sabíamos dárselos nosotros, no teníamos el equipo. La ingresé a una casa a Pachuca, un mes, yo cuando la iba a ver, yo la notaba angustiada, preocupada. Me decía, sácame de aquí, y yo aferrado a que te tenía que quedar, porque en mi casa no teníamos las condiciones de darle una rehabilitación, una terapia física. Afortunadamente salió caminando. Y el tipo de pacientes que estaba ahí, yo lo percibí, eran pacientes con problemas neurológicos crónicos degenerativos, que tú los percibías y no estaban tan conscientes como mi mamá. Bueno, salió bien. Otra ocasión, un familiar, una tía, fractura de cadera, ingresa, bien, salió de la clínica donde lo operaron en Pachuca, la ingresamos allá a Pachuca, ya consciente, sí, me quedo en la casa. A los 3 días muere de un infarto. Dice, ¿realmente fue de un infarto o qué pasó? Y te crea mucha duda, ¿no? Del personal y de la capacidad que tienen, porque yo las veía jovencitas, inexpertas, como que las agarraban de escuelas patitos de enfermería a aprender y no estaban capacitadas. Yo en 2 ocasiones ya lo vi, por eso el interés que tengo, ¿no? Ok. Pues mira, ojalá que hayamos sido de utilidad. Muchas gracias a nuestro anfitrión que tuvo a bien invitarnos, y nosotros siempre encantados de poder compartir con proyectos tan interesantes como este. Gracias, mi querido. Gracias, Antonio. Gracias. Pues no, al contrario, gracias a ustedes, maestra Rosy, doctor Marco Cubillo, que de verdad son unos profesionales con una trayectoria impresionante en esto de la gerontología. Y bueno, pues lo único que nos queda es sumar y poner nuestro granito de arena en nuestra sociedad, que es la que nos sostiene y nos da impulso a los adultos mayores. Entonces, creo que eso es nuestra misión. Y bueno, si no tienen otra pregunta más, pues les agradezco mucho que nos haya acompañado en esta masterclass, y pues obviamente si tienen
alguna pregunta más adelante, pues tienen nuestras redes sociales, nuestra página de internet y por ahí nos pueden contactar. Agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y esperemos estar siempre dispuestos a atenderles. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias. Gran abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.